ahí la pongo para grabar por las dudas. Así la pueda ver de nuevo. Ya vamos a ver. Yo pensé que quedaba automático, no me había dado cuenta. Bueno, hacemos un repaso de la última clase y vamos a hacer más hincapié en lo que es lo nuestro. La clase pasada habíamos visto lo que era el modelo OSI, ¿se acuerdan? ¿Qué era el modelo OSI? Era un modelo que se implementó porque crecieron demasiado las redes y había muchos fabricantes y no había estandarización en las conexiones. Entonces muchos de los dispositivos no se podían conectar entre sí. Entonces apareció este modelo que lo que buscaba era dar una estandarización y estableció compatibilidad de interfaces. También se usó mucho para la enseñanza y este modelo se estructuró en capas. Habíamos dicho que las capas eran la más baja, que es la capa física, la capa de red, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la de sesión, la de presentación y la de aplicación. La física era donde viajaban los datos en sí, y cada uno, cuando enviaba un mensaje a un destino, de un origen a un destino, tenía que pasar por todas las capas. Este era el origen o el emisor del dato y tenía que ir desde la capa de aplicación hasta la capa física. En la capa física es el transporte físico de los datos, o sea, de los ceros y unos, y cuando llega a destino tiene que subir por todas las capas hasta la última capa, que es la capa de aplicación, y es la que vemos nosotros. Habíamos dicho qué había en la capa física. Ahí están todos los niveles de voltaje, la velocidad de los datos, la distancia de transmisión, cuáles son los conectores físicos. Aquí, esta capa proporciona el estado de señal, o sea, qué representa un 1 y qué representa un 0. ¿Sí? Bueno, acá se especifican bien todos los cables que van a transmitir, que se van a utilizar, perdón. En la capa física, perdón, esta es la capa física, sí, en la capa física está, por ejemplo, el dispositivo que es el hub, ¿sí? Que se dice que es un dispositivo bobo porque lo único que hace es regenera la señal y la amplifica nada más, no tiene ninguna otra función. Bueno, en la capa de enlace, que es donde nosotros vamos a trabajar, está la transferencia de estos datos sin errores en las tramas. Y es ahí donde vamos a hacer hincapié. Bueno, habíamos mostrado los dispositivos que están en la capa de enlace, que es el switch, ¿sí? En la capa de red, que es la encargada del congestionamiento de la red, tiene que elegir la mejor ruta o la ruta menos congestionada para enviar las tramas. En esa capa está el router. Y luego está la capa de transporte, que no vamos a verla en detalle porque ni siquiera solamente la vamos a nombrar. Ahí están en la filmina lo que hace cada uno, después lo ven porque todo este modelo, el modelo OSI lo ven más arriba en cuarto año, ahí viene en detalle. Esto les queda nada más que como para tener una idea. La capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación, lo que hace cada una, y la capa de aplicación, que es la que está más cerca nuestro, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer hincapié en la capa de enlace porque ahí está, ahí trabajan los métodos de detección de errores, que esta capa lo que busca es que la trama de datos llegue sin errores en el canal. Habíamos dicho lo que era un error,
¿sí? Es toda alteración que se provoca en un mensaje y no permite que el mensaje sea una copia fiel del transmitido. Cuanto más grande la trama, mayor es la probabilidad que contenga algún error. Para detectar errores se añaden, en la mayoría de los casos que habíamos visto, ¿qué? Bits de control. Este código debe ser conocido e interpretado tanto por el emisor como el receptor, que eso es lo que hace el protocolo. Bien, ¿qué es lo que producen los errores? Los errores los produce un pico de tensión, por ejemplo, o puede ser un ruido térmico, un ruido impulsivo y un ruido de intermodulación. Los errores que se pueden producir pueden ser errores de bit o errores de ráfaga. De bit es cuando se altera un solo bit del dato enviado. Es el menos probable. Y los errores de ráfaga son los que se alteran varios bits al mismo tiempo. Esto se lo toma desde que se produce el error hasta que comienzan los bits correctos, ¿sí? Acá, por ejemplo, estos dos de acá del medio están bien, pero la ráfaga se la toma desde donde se produce el primer error hasta donde está el último error. Del más conocido, el más común. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vamos a ver solamente los métodos detectores de errores. No vamos a alcanzar a ver los métodos correctores. O sea, que lo único que hacemos es comprobar que el dato que hemos recibido es correcto. Y si no es correcto, vamos a pedir la retransmisión. Los métodos que habíamos empezado a ver eran el método de redundancia, en que consistía en mandar varias veces el mismo dato y se comparaba, o sea, el receptor lo que hacía era comparar estos datos redundantes y si no coincidían pedía que se retransmita. Lo que producía era un recargo o un tráfico muy alto dentro de la línea de transmisión. También habíamos visto el chequeo de paridad vertical. ¿Sí? Con este no tienen problema, ¿verdad? Con el de redundancia no hay dudas. Paso nomás. Bien. Vamos al chequeo de paridad vertical. El chequeo de paridad vertical consistía en colocar un bit redundante de paridad. ¿Qué hacíamos? Contábamos cuántos bits 1 había en el dato, ¿sí? Y si la paridad era par, porque estaba en el protocolo, o sea, en el protocolo se establece qué tipo de paridad se va a usar. Si la paridad que se va a usar es par, y el dato ya trae un número par de unos, el bit de paridad va a estar en 0. Pero si el dato viene con un número impar de unos, el bit de paridad va a estar en 0. Va a estar en 1 para formar la paridad. O sea que la paridad se forma con el bit de paridad. Se cuenta todo. Eso se entendió, ¿verdad? Que eso es lo básico. Si no entienden eso, no podemos seguir. ¿Todos lo entienden? Sí, pónganme en la manito, díganme en algo, pero bien. ¿Quién más? Listo, todos entendieron. Sigamos con el otro. Bueno, este es a nivel de carácter, o sea que el carácter está formado, el carácter ASCII está formado por 7 bits, ¿sí? Eso es lo necesario para representar un carácter ASCII. El octavo bit lo usamos como bit de paridad. Entonces, todos los caracteres ASCII utilizamos un byte para transmitir el dato. ¿Cuáles eran las ventajas y las desventajas? La ventaja era que era simple, es muy fácil de implementar. La desventaja que si se alteran 2 bits, o se producen 2 errores al mismo tiempo, se alteran 2 bits, este método no lo detecta. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes? ¿Se acuerdan de eso?
¿Alguien lo hizo el ejercicio este? ¿Sí? ¿Lo hicieron o no? ¿Lo intentaron hacer? Yo no, profe. Bien. ¿Ninguno? Sí, yo lo hice. ¿Vos lo hiciste? Bueno, a ver, móstranos, Andrés, o a ver, espérate, primero les doy a los chicos, antes de que vos lo expliques, vamos a darle la posibilidad a los chicos que lo puedan intentar armar, y después en todo caso, lo explicas vos, Andrés. Lo que había que hacer era realizar un programa que ingrese una palabra, ¿sí? En el ejemplo que yo les había dado era que ingresen Ana con mayúscula, ¿sí? La transformen al código ASCII y luego al binario y muestren por pantalla cuál sería la secuencia de bit a transmitir, incluido el bit de paridad. Y habíamos dicho que el bit de paridad que íbamos a usar en este ejemplo era la paridad impar. Yo le había dado unas pistas como para empezar a usar. Convertir la letra a carácter en ASCII. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? O sea, si la letra mayúscula la paso al ASCII, tiene un número. Todas las letras tienen un número. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, voy a dar de la letra A cuál es la secuencia de... al número, lo tengo que llevar al binario. Para eso, primero, tengo que pasar el carácter al número ASCII. La letra mayúscula creo que es 65. Ese número lo divido en 2 varias veces hasta obtener los distintos restos de la división, ¿sí? Hasta que no se pueda dividir más el 2. ¿Se entiende? Acá divido 23 en 2, me queda de 11. 11 lo puedo seguir dividiendo en 2, sí. Me queda 5. A 5 lo puedo dividir en 2, sí. Y así hasta donde no puedo dividirlo más. Y después lo que tomo es el último resultado y todos los restos del dato. Y así se forma el número binario que representa en este caso al número ASCII 23. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Eso lo entiende? ¿Sí? ¿Esta parte la entienden o no? Bien. Bien. ¿Todos? ¿Romero también? Bien. Entonces yo les había dicho primero, este es un trozo de código que hace, me representa cuál es el valor en ASCII de un carácter. Ingreso un carácter, ¿sí? Y acá le digo, letra igual a tanto. Esto me representa el ASCII. ¿Eso lo pudieron hacer? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Este le funciona, le sale el ASCII o no? Yo les voy a ir pasando, ahora se lo paso por el WhatsApp. Así se los paso a todos de una sola vez. Yo les paso los programas a cada uno, a ver si lo puedo hacer. Les voy a pasar dos programas. Este, que calcula el ASCII, y este, que calcula el número binario del número que ingresamos. ¿Sí? Estos dos programas los van a tener que modificar ustedes para que después yo ingrese la palabra Ana y me muestre cuál sería la secuencia de ceros y 1 que representa la palabra Ana, que está acá, ¿sí? O sea que está, yo quiero que me muestren esto por pantalla, ¿sí? Esta sería la secuencia que corresponde a la palabra Ana. Eso es lo que tendríamos que hacer, más el bit de paridad. Ojo, que el bit de paridad es por carácter. O sea que ustedes tienen que tomar la palabra Ana y convertir uno de los dígitos al binario, contemplando la paridad. Generalmente el código de paridad es el
el menos significativo, o sea, podríamos ponerlo a este. O tenemos que elegir cuál de todos es el que va a ser el bit de paridad. ¿Estamos? Cuando tengan todas las secuencias, la que me van a mostrar por pantalla y vamos a decir, esto es lo que tendríamos que transmitir por la línea física, los ceros y unos. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que hay que hacer o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, bien. Yo les voy a pasar, no estos, sino ya unos programas que funcionan, que sirven para calcular el binario y el que sirven para calcular el ASCII. De ahí ustedes van a sacar pedazos de programa y me van a armar esto. Yo quiero que me salga esto por pantalla, que yo ingrese la palabra Ana y que me muestre esta. Esta no tiene el bit de paridad. Primero sáquenlo así, sin el bit de paridad. Después vemos cómo le agregamos el bit de paridad. ¿Se entendió? Bien, ya se los paso. Esperen que me conecto con él. Vamos a ver si lo puedo pasar por el WhatsApp. Ahí está el archivo, lo pueden ver, lo pueden bajar. Ese es uno. Díganme si eso lo pueden ver, así voy subiendo los otros. ¿Sí? Bien. Ahí les mando el otro. Ese lo van probando, es para calcular el ASCII de cualquier carácter que ustedes ingresen. Ese otro es para calcular el binario de un carácter. ¿Estamos? Y les voy a mandar otro para cuando lleguemos al código de redundancia cíclica.
¿Recibieron los tres? ¿Les llegó bien? Bien. Bien. Bueno, ¿qué es lo que quiero que haga? Dejo de compartir esta pantalla para pasar a compartir el CodeBlock. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bien. Ahora, van a tomar el ASCII, que es el que le mandé yo. Si ustedes lo corren a este ejercicio, le va a pedir, esperen que voy a compartir la pantalla, si me permita, ejecuta. Este es el código ASCII que yo les mandé, ¿sí? Si yo lo corro a este, ¿sí? Me pide que ingrese un carácter. Yo le voy a poner el A mayúscula, que yo sé que ya ese es el valor, y me da el valor 65. Ahora, este hace las dos cosas. Yo le pongo un número y me da el valor de... Vamos a ver cuál es el valor de n. El valor de n era 78. Entonces acá yo le pongo 78 y corroboramos que sea la n. Y ahí está. O sea que este programa funciona bien para determinar, me da el código ASCII de la letra, y si yo le doy el número, me da también cuál es el carácter correspondiente en ASCII. ¿Estamos? A este código, a este pedazo a este programa le van a sacar un pedazo de código para armar lo que yo les estoy pidiendo. Yo les estoy pidiendo que ingresen ANA, o sea, un vector o una cadena. O sea, cada elemento de la cadena lo van a pasar a ASCII. ¿Estamos? Van a sacar una parte de esto y van a pasar a ASCII. Una vez que lo tengan al ASCII, van a agarrar el binario que yo les mandé acá, ¿sí? Este es un binario con recursividad. ¿Estamos? Por eso es cortito. Fíjense, el que les envié yo, ese es el tamaño del ejercicio. Y acá hay otro, que es un binario, pero sin recursividad. Fíjense en qué largo que es. Esa es la diferencia. ¿Estamos? En el binario, yo lo corro ahora y le pongo, por ejemplo, me dice introduzca el número. Si yo pongo la letra A, me va a dar en ASCII 65. Esa va a ser la entrada de este pedazo de código. Lo pueden hacer en una función. 65 era el ASCII de A. Recibe el número 65 y me da el binario de 65. ¿Cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, caracteres no. ¿Cuántos bits tiene? ¿Sí? O sea, que la letra A le corresponde este binario. Para el código de carácter de paridad le vamos a agregar un dígito más y se lo vamos a poner al inicio. ¿Sí? Y ese dígito va a ser el dígito de paridad. Habíamos dicho que la paridad va a ser impar. Si el A lleva 1, 1, o sea, un par de unos, y la paridad es impar, va a tener que llevar el 1 para que sea, con el bit de paridad, un número impar de unos. ¿Estamos? O sea, todos los números, la cantidad de bits van a ser 7. Ustedes le van a agregar un bit más y va a ser el bit de paridad. Y la calculan la paridad, se lo agregan. Y van a formar toda la secuencia de ceros y unos que tendremos que transmitir. Y eso es lo que quiero que me muestren en pantalla. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea que ustedes lo que tienen que hacer es pedir el ingreso de una palabra. Y lo almacenan en una cadena. Después, por cada uno de los elementos de la cadena, van a ir calculando el ASCII y también el bit de paridad. El ASCII y también el binario. Al binario le van a agregar un dígito más, o sea, un
un 1 o un 0 más, que va a ser el bit de paridad. Pónganselo adelante, es el primer elemento. ¿Estamos? Todo eso forma parte del protocolo, eso yo lo voy a anotar después en el ejercicio, ¿sí? El bit de paridad va a ser el primer dígito de cada letra. Entonces ustedes una vez que lo insertan al principio, ya sabemos que ese dígito es el que se modifica o no según la cantidad de unos y ceros que tenga cantidad de unos que tenga el dato. Bien, yo los espero un ratito. ¿Qué hora es? Son las 7:05. Esperamos 5 o 10 minutos, ¿sí? Y si no, en 10 minutos no alcanzan a hacerlo, bueno, vemos lo que hizo Andrés. ¿Estamos? De todas formas lo vamos a ver igual, pero quiero que ustedes lo intenten. ¿Estamos? Los espero. Andrés, ¿vos lo pudiste graficar? ¿Vos solamente hiciste el ejercicio, el primer ejercicio nomás, el de la paridad? Porque hay otro ejercicio donde dice que pido que lo grafiquen. ¿Ese lo pudiste hacer? No, hice el primero nada más. El primero, bueno. Tampoco lo vamos a hacer ahora, el de la graficación, pero eso sería bueno que después lo hagan. Ahí se los muestro yo cuál sería el que estoy hablando. Este es el que yo les estaba diciendo, cómo se graficaban los datos. ¿Sí? Los datos se grafican desde el menos significativo al más significativo. O sea, como lo han transmitido ustedes, después habría que hacer la gráfica con el mini-win. ¿Estamos? Que sería esto. El ejercicio anterior, agregarle, aparte de los ceros y uno que tiene el bit de paridad y todo lo que tiene el dato, hay que agregarle los bits de inicio. Siempre el bit de inicio es 1 y siempre va en bajo, o sea que el bit de inicio es 0, ¿sí? Por cada carácter. ¿Estamos? Luego vendría el bit de paridad, luego los datos, los 7 bits del dato, y acá yo le digo que vamos a tener 2 bits de stop. ¿Estamos? Y ahí sería el primer carácter, que sería la letra A. Luego tendría que venir la letra N. Todo este gráfico lo tendríamos que hacer, como habíamos aprendido nosotros, a hacer la graficación. ¿Sí? Esto se los dejo ya para tareas, si lo pueden hacer, me lo envían. ¿Estamos? Primero los espero con esto y después seguimos con los otros.
¿Sale o no? ¿Cómo vamos? ¿Está complicado? ¿Sale el ejercicio o no? ¿Cómo le lleva? ¿Les doy un poco más de tiempo o le digo a Andrés nomás que lo comparta el de él? Profe, a mí no me sale. ¿No te sale? Bueno, le decimos a Andrés nomás que comparta, que explique el de él y que lo comparta. Así lo termina. ¿Ah? Andrés, ¿lo puedes compartir? Bueno, ahí no sé si se está viendo. Sí, sí, está bien. A ver, explícale lo que hiciste, cómo empezaste a cargarlo y después lo corren. Yo hice todo el programa de cero, no usé las funciones esas. Está bien, está bien, está bien, no importa. A ver, explícalo. Bueno, acá definí las variables. Pido que se ingrese una palabra. Tomo la longitud de esa palabra y previamente la convierto toda a mayúscula.
Bien. Eso es lo que habíamos hablado en la clase anterior, de pasarlo todo a mayúscula. Ujú. Después hago un for, desde i igual a 0 hasta la longitud de la palabra. Voy tomando por letra de cada palabra, acá lo paso al código ASCII, o sea, acá me convierte la letra en el valor del código ASCII. Sí, Y después lo que hago, defino el resto. Esta parte la hice porque este programa lo tenía para convertir un número cualquiera a número binario. está Entonces por bien. ahí si era 0 o 1, tenía que ponerle esta parte. Ajá. Lo que sirve para este programa sería esto. Hace el c igual a 0, que es un contador. Ese contador lo uso para contar la cantidad de unos que tiene el código. Sí. Entonces inicializo el contador en 0 y cada vez que el resto de la división sea igual a 1, me suma a c. Ujú. Y después lo que hago en esta parte, hago que el resto es el resto de la división del número en 2. O sea, la división en 2, tomo el resto, si es 0 o 1. Y guardo en la variable divi el valor que me va quedando de la división para volver Sí. al ciclo y volver a dividirlo. Y mientras esa variable divi sea distinta de 0 o el resto sea distinto de 0, va a seguir en este bucle. Cuando Ujú. alguna de estas condiciones se cumpla, sale del bucle y lo que hago es, ahora uso el contador y digo si la variable c, que me estaría contando la cantidad de unos, el resto de la división por 2 me da 0, quiere decir que es par. Sí. Entonces yo tengo una cantidad par de unos. Y si no, quiere decir que tengo una cantidad impar. Si tengo una cantidad par de unos en el código binario, le agrego un 1. Y si no, si tengo una cantidad impar, le agrego un 0 al final. Bien. Ujú. Yo acá lo puse encerrado entre dos palitos para diferenciar lo que era el El bit código de paridad. de... Bueno, a ver, correlo. Ahí voy a volver a compartir. Ahí se ve la pantalla. Sí. Bien, ahí pongo Ana, por ejemplo. Bien. Y esto sería la A en binario con el 1 de paridad. Bien. La N en binario con el 1 de paridad y la A de vuelta en binario con el 1 de paridad. Está bien. Perfecto. Después ese código C, compartirlo en el WhatsApp para que lo tengan los chicos. ¿Ah? ¿Se Ajá, entendió? bien. Bueno, lo que tendrían que hacer ustedes, Andrés lo hizo con un código que está bien, ¿no? Está bien. La idea es que ustedes lo hagan lo mismo, pero reemplazando el código donde calcula la paridad, no la paridad, sino el dígito binario con el método redundante. ¿Eh? O sea, todo ese pedazo de código que Andrés lo hace con un while nada más, ustedes lo tendrían que hacer con el código redundante, con el método perdón, este, ¿cómo se llama este? Con recursividad, no redundancia, recursividad, ¿estamos? Y tratar de hacerlo andar. Cuando lo tengan listo ustedes, me lo envían. Acá Andrés ya lo pone en el WhatsApp y yo a él le cargo como que el trabajo fue presentado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, ahora sí. Listo. Espera un poquito que lo vamos a... Ahora sí. Bueno, vamos a seguir entonces, así seguimos con los otros métodos.
Bien. Una vez que hicieron esa secuencia de ceros y unos que tienen que transmitir, a esa secuencia, como la mostró Andrés, hay que dibujarla en esta forma. ¿Estamos? Recuerden que por cada carácter se transmite un bit de paridad y en este caso 2 bits de stop. ¿Estamos? Esto había que graficarlo. También eso, cuando lo hagan, me lo envían. Vamos a continuar viendo los otros métodos. Ese es el bit, es el método, el BRC, que es a modo de carácter. Después se empezaron a mejorar estos chequeos de paridad y apareció el de paridad horizontal, que consiste ya en un bloque. Cada uno de estos es un carácter, ¿sí? Y cada carácter tiene su bit de paridad. Pero se agrega un bloque adicional que solamente es de paridad. ¿En qué consiste? ¿En qué se forma ese bloque? Este carácter de paridad consiste en comprobar cada uno de los bits en su n posición, ¿sí? Esta sería la posición, supongamos 5, esta es la posición 5 del otro carácter, la posición 5 del otro carácter, controla cuántos 1 tiene, y si el bit de paridad es par y esto tiene, todos estos unos son impares, esto tendrá que estar en 1 para que llegue a la paridad par, porque se utilizó paridad par. ¿Se entiende eso también? ¿O alguien quiere que lo vuelva a explicar? Esto lo vimos en la clase pasada, pero si no lo entienden, lo vuelvo a repetir. Bien. ¿Los demás? ¿Los demás lo entienden? Bien. ¿Quinteros? Bien. ¿Y Romero? No vi si habías... No tanto, profe. Bueno, volvamos a ver. Yo acá tengo, supongamos que este es A, esta es la letra ANA, que hay 4 caracteres, pero supongamos que este corresponde a la letra A, este corresponde a la letra N, esta de vuelta corresponde a la A, ¿sí? Y este es otro carácter. Esto es una palabra. ¿Qué es lo que hace el bit de paridad? Empieza a comparar cada una de las posiciones, o sea, este 1 con este 1, con este 1 y con este 1, porque esa posición 0, ¿no es cierto? Y pone el bit de paridad acá. Luego comprueba la posición 1, porque este es 0, la posición 1, con esta posición de acá, con esta posición de acá y esta de acá, entonces verifica, hay un 0, un 0, un 0 y un 1. El bit de paridad que vamos a usar es par, hay un solo 1 acá, entonces el bit de paridad en esa posición será un 1. ¿Para qué? Para que formen la paridad par. ¿Se entiende? Después toma la otra posición, la posición 2. Lo compara con esta, otro 0, acá hay un 1 y acá hay un 1. La posición es par, entonces el bit de paridad será par. Esta no sé qué paridad está usando, por eso no sé si está bien. Pero se forma de esa forma, comparando cada uno de los dígitos de la posición y se va poniendo el bit de paridad que corresponde a cada posición. Y eso forma toda, contemplando todas las letras de la palabra. ¿Estamos más o menos o no? Ahí sí, profe. Bien. Por ejemplo, acá el bits. Esta es toda la palabra, ¿sí? La letra E tiene estos dígitos. La L tiene todos estos dígitos. El espacio tiene estos dígitos. La B de nuevo, así, la I y la T. Entonces, todas las posiciones 0, tanto de la E, la L, el espacio, la B, la 1, se comparan, ¿sí? Y acá hay 2, 1, la paridad que se está usando, acá dice par. Entonces el BCC va con 0. Luego comparamos la posición 1 de la letra E, la 1 de la L, la 1 del espacio, la 1 de la B, la 1 de la B, la 1 de la I y la 1 de la T. ¿Cuántos 1 hay? 1.
la paridad es par, entonces el bit de paridad va a ir en 1 para que forme un número par, ¿sí? Y así se compara con todo esto. Pero aparte, podemos hacer una doble comparación de esta forma. Entonces, lo que acá dice el BCR, ¿sí? O sea, por cada letra, vamos a hacer una paridad impar. Entonces, cuenta, la letra E, ¿cuántos 1 tiene? 1, 2, 3. Tiene un número impar. ¿Por qué? Porque el BCR va impar, pero el LRC va par, ¿sí? Entonces, acá hay un doble control. Este doble control se llama BRC-LRC. Paridad vertical y horizontal. Es una doble paridad donde se busca detectar mejor el error. Acá empezamos a ver si se puede corregir o no. Lo podemos detectar. En algunos casos se puede corregir, ¿sí? Porque es redundante y me permite detectar dónde está el error y poderlo corregir, pero no siempre. Acá está la palabra América. Estos dígitos que están acá corresponden a la A, estos a la M, estos a la E, a la R, a la I, a la C y a la A. Y también hacen la paridad vertical y longitudinal, ¿sí? Entonces acá compara lo de la letra A, ¿sí? Y acá lo de cada uno del conjunto de letras. Entonces, si esta paridad, por ejemplo A, tiene 2, 1, ¿sí? Acá en la letra A tiene un 1 acá y un 1 acá, o sea que el bit de paridad va a ir en 0. ¿Estamos? Acá tendría que haber un 0, pero hubo un error. Acá se alteró el dato cuando llegó. Si yo comparo esta, la paridad que tiene acá es par también, por eso va un 0. Este es un 0, porque es un par, y este es un 0. Y acá este bit se alteró. Entonces, cuando cuento los unos, con este, me da una paridad, par. Y la paridad que están mandando acá es la impar, me parece. ¿Sí? 3, 4 y este 1. Sí. Entonces, cuando llega acá, detecta que el error está acá. ¿Por qué? Porque detecta que hay un error acá y un error acá. Entonces, cuando lo cruza, el error está acá y lo puede corregir. ¿Se ve eso? ¿Lo ven? Bien. Pero cuando se producen dos errores al mismo tiempo y no en la misma columna, digamos, o los dos errores son en la misma columna, no lo puedo detectar, porque este está solo y se cruza y puedo llegar a corregir este error, pero este no, porque se alteraron dos dígitos, ¿sí? En el mismo carácter y en distintas columnas. Entonces acá yo no puedo corregir el error, no lo puedo detectar. Detecto un error y a veces no lo detecto en esta no lo detecta, ¿sí? Y en esta sí, pero no lo puedo corregir. ¿Estamos? Son métodos solamente de detección. A veces se pueden corregir y a veces no. Luego está el método del checksum. ¿En qué consiste? Consiste en pasar cada carácter a su valor ASCII, ¿sí? El valor decimal del ASCII. Luego sumar todos los decimales del ASCII y sacar el checksum que le corresponde a la palabra. La palabra América, yo a cada letra le saco su ASCII, lo sumo y me da su checksum. O sea que junto con la palabra América, yo puedo enviar el checksum. Y el receptor va a verificar con este checksum que corresponda a la letra América. ¿Sí? Esto también sirve. ¿Cuál es el ejercicio que tendrían que hacer ustedes? Este también lo van a hacer después y ya tienen prácticamente todo, ¿sí? Es, ingreso una palabra, por ejemplo América, ¿sí? Convierten a ASCII cada uno de los caracteres, lo suman y agregan cuál sería el carácter que tendríamos que enviar más su checksum. O sea que me tendrían que mostrar este cuadrito. No solamente para América, sino para cualquier palabra.
¿Estamos? ¿Se entendió lo que tienen que hacer en este ejercicio? Por ejemplo, ingresan Ana, convertirán cada uno de los caracteres y me mostrarán el checksum de Ana. ¿Estamos? ¿Sí? Este también ejercicio es para que me lo entregue. Y ahora vamos al más complejo y el que más se usa, que es el código de redundancia cíclica. Todos los métodos que habíamos visto antes estaban orientados a la palabra o al carácter. Este método ya está orientado a mensajes en sí, o sea, a una secuencia de bits mucho más larga. Este es el más usado, permite una detección mucho más segura que los errores anteriores, tiene una alta eficiencia, no consume demasiados recursos, y también este método llamado método de redundancia cíclica o código polinomial. ¿Por qué? Ahora lo vamos a empezar a explicar. Es uno de los códigos más potentes y habituales. Acá tenemos un dato o una secuencia de ceros y unos, que es el mensaje, de una longitud determinada. ¿En qué consiste? En desarrollar un código que se llama BCS o CRC, que es el de código de redundancia cíclica, y adosárselo a estos mensajes, a este mensaje que lo llaman, que tenemos. O sea, calculamos el CRC y también se lo adosamos al mensaje. En realidad lo que vamos a mandar es una trama donde va el mensaje más el BCC o el BCS. ¿Estamos? Este es el algoritmo, que si yo se lo explico se complican, pero a veces se lo había sacado y después no lo terminan de entender. En realidad tenemos una secuencia de mensajes, un mensaje que es un 0 y 1, y hay que calcular el BCC, que no quiero que se confundan con lo que está acá, ¿sí? Y es lo que se envía como trama. Todo esto es la fórmula para obtener ese dato. ¿Qué hay que hacer? Primero multiplicar el 2 elevado a la f. F es la cantidad de bits que tiene el polinomio generador, y luego sumarle el FS, el FCS. El FCS consiste en dividir el mensaje que tengo multiplicado por 2 a la f dividido en el polinomio generador. Este que me va a dar un resultado más un resto, ¿sí? Y eso, el resto, es lo que se elige como f o BCC. Está medio complicada la explicación de esto, pero en sí quiere decir, yo tengo un mensaje de 0 y 1. Multiplicarlo por 2 a la cantidad de bits que tiene el polinomio generador, quiere decir que le tengo que agregar tanto 0 como grado tiene el polinomio generador. ¿Me entienden? ¿Sí? A ese dato resultante lo divido en el polinomio generador. El polinomio generador es un polinomio que ya está establecido dentro del protocolo. Este polinomio generador lo divido con división módula 2. De ese resultado, de esa división, el resultado no me interesa, lo que me interesa es el resto de la división. Ese resto se lo sumo al mensaje multiplicado por 2 a la f y me da la trama que tengo que enviar. Fíjense, tengo el dato, hago el cálculo del CRC y lo envío. Cuando lo envío, recuperan el dato y calcula también el BCC si dio 0. Fíjense, yo tengo acá un mensaje, ¿sí? Acá son 2 bytes que tiene el mensaje. El F es de 1 byte, que es F, o sea que el polinomio, este será el polinomio generador, ¿sí? El polinomio que tengo que dividir. ¿Estamos? El F es de 8 bits y el polinomio generador generalmente tiene
lo que tiene el polinomio generador más 1. ¿Estamos? Entonces, ¿Ese yo acá polinomio lo del protocolo? es parte del protocolo, sí. O sea, mi mensaje multiplicado por 2 a la f. Que si yo multiplico eso, en definitiva es sumarle tantos ceros como tiene el grado del polinomio generador. O sea, yo poner 2 a la f por m es sumarle tantos ceros como tiene este. Este tiene 8 más 1, 9. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la cantidad de ceros que yo les voy a sumar al mensaje. Ese mensaje lo divido en el polinomio generador, utilizando la operación módula 2. ¿Sí? Yo voy a pasar un video para que esto lo vean bien clarito cómo es. Y al hacer todas estas divisiones sucesivas, obtiene el resto. Este resto se lo sumo a este dato. ¿Sí? O sea que al sumarse, lo que queda es esto. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o más o menos? ¿Sí? O sea, yo tengo un mensaje, tengo un polinomio generador. Yo tengo que ver cuál es el grado del polinomio generador. El grado del polinomio generador me indica cuántos ceros le tengo que agregar primero al mensaje. Al final, ¿no? Al final del mensaje yo le agrego tantos ceros como me dice grado del polinomio generador. Hago la división. Una vez que lo divido, me da un resto. Ese resto se lo voy a sumar a esto. ¿Qué es esto? Es m por 2 a la f. M por 2 a la f es el mensaje más la cantidad de ceros que tenga el grado del polinomio generador. Y me da la trama que tengo que enviar. Yo mando este mensaje. ¿Me siguen o no? Yo sigo porque esto se repite varias veces. ¿Qué hace el receptor? Cuando recibe esa trama que yo mando, que es mi mensaje más el CDC, porque este es el CDC, divide toda esa trama en el mismo polinomio generador que dividió el emisor, el mismo, porque es parte del protocolo. Cuando divide, el resto de esa división tiene que dar 0 para que no haya error. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, Sí, a mí lo que no me queda claro bien es el tema del polinomio. ¿Ese polinomio es fijo? ¿Varía en cada ocasión? El polinomio generador. Sí. ¿Ese hay que preguntar? Mira, los polinomios generadores pueden ser estos. El polinomio generador es una selección de polinomios que ya está comprobado que cuando yo divido cualquier mensaje en ese polinomio, las posibilidades de que el resto dé 0 son prácticamente nulas. O sea, siempre me da algún dato. Y están establecidos. Cuando los mensajes son muy largos, voy a utilizar este polinomio generador. Es un polinomio universal. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando puede ser de grado 12, de grado 16, grado 8, hay distintos polinomios generadores que se establecen por protocolo, porque las tramas son largas o las tramas son chicas, según lo que se establezca. Entonces ese polinomio, al dividir la trama que ya traigo, el resto de esa primera división no es 0, porque si me da 0 no voy a poder comprobar el error en el receptor, ¿se entiende? O sea, este polinomio generador es universal, no lo digo yo, lo dice el protocolo, lo establece, ya está estudiado que cuando se hace una división por ese polinomio, siempre deja un resto. Y ese resto es el que le voy a sumar a la trama inicial. Cuando va al receptor, divido toda esa trama que recibí por el mismo polinomio generador que está en el protocolo. Y el resto ahí me da 0 si no hubo un error. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Bien, listo. Volvamos de nuevo donde estábamos más temprano. ¿Está? Acá estábamos.
Esto es lo que hace el receptor. O sea, el emisor tiene el mensaje, calcula el grado del polinomio, o sea, lo que hay que ver es el grado del polinomio universal. De acuerdo al grado, le agrega tantos ceros como grado tiene el polinomio generador. ¿Sí? Lo divide por el polinomio generador. Y lo que le interesa es el resto, porque ese es el que le tiene que sumar a este mensaje. ¿Sí? La suma que hace y reemplaza los ceros por este resultado, por este resto, que es lo que pone acá. Y envía esa trama. Cuando llega al receptor, recibe este mensaje completo, todo el mensaje, toda la trama, fíjense, acá está con el CDC, y lo divide por el mismo polinomio generador, y para que no haya errores, el resto de esa división tiene que dar 0. Fíjense, acá tenemos un ejemplo en concreto. Vamos a enviar este mensaje. ¿Sí? Cuando le envía el mensaje puede estar en 0 y 1 o puede estar como un polinomio. ¿Qué hago? Si está como un polinomio, bueno, yo le agrego, este es un grado 7, entonces corresponde a un 1, el 6 no existe, o sea que es 0, 0, 1, donde está el dato, lo relleno, ¿sí? Sería este el polinomio, ¿estamos? P de X este es el original, ¿sí? Para poderlo hacer, para ponerlo en 0 y 1, tengo que llevarlo a esta forma y después saco los 0 y 1 y tengo el mensaje. ¿Se entendió cómo cómo obtengo el polinomio inicial o el mensaje en sí? Este es el polinomio generador, ¿sí? Un polinomio universal que es de grado 3. Entonces, si es de grado 3, más 1, entonces tendrá 4 dígitos. ¿Estamos? Si yo convierto si yo hago como el de arriba, ¿sí? Le tengo que poner x1, x3 más 0, x2 más 0x más 1. Saco todos los 0 y los 1 y me queda esta secuencia de 1 y 0. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Cuando yo tengo esto, yo hago a este mensaje le tendré que agregar tantos ceros como tenga esto. Entonces primero tengo 1, 2, 3, 4 ceros. A este mensaje le agregaré 4 ceros. Y lo dividiré en esto. De esa división me va a dar un resto. A ese resto le voy a sumar a este mensaje con los ceros que había acá. Y esa es la trama que tengo que transmitir. O sea, ¿en qué consiste en eso? Primero, tengo el dato, primero le agrego tantos ceros como me dice el polinomio generador, ¿sí? Lo divido, obtengo el resto, que es el CDC, entonces al dato le agrego el CDC y lo mando al receptor. El receptor a todo lo que recibe, a todo, lo divide por el mismo polinomio generador que hizo este, ¿sí? Y se fija en el resto. Si el resto da 0, no hubo error. Si no da 0, hay un error y pide que retransmita el dato. Fíjense, veamos el ejemplo. Habíamos dicho que el polinomio generador era de grado 3, ¿sí? Entonces, y este era el mensaje, el de grado 7. Entonces, el polinomio generador es de R3 más 1, ¿sí? Porque si yo lo convierto del polinomio para sacarle en bits, me falta un dato más, entonces le quedarán 4 bits. Como tiene 4 bits, a este mensaje le agrego tantos ceros como está acá, ¿está? Y lo divido. Al dividirlo, me da un resto de 10. Y luego transmito o genero el mensaje para transmitirlo. Ese es el que se transmite. Vamos a ver el video acá del chico que está bastante claro y es cortito como para que lo refuercen ustedes. ¿Se ve? Este es un ejemplo de método de detección de errores por código de redundancia cíclica. Sea R el grado de X, que es un polinomio generador, agregar R bits, puede ser una lista
la trama. La trama es el dato enviado, de tal manera que ahora obtengamos la trama más RX y con eso pongamos que el emisor quiere enviar una trama diciendo que X cúbicos, donde el grado es 3. Entonces, para resultar de que se requiere es igual a la trama más los 3 del grado del generador, obteniendo el resultante. Es 1, 1, 0, 1, 0, 0. A continuación dividiremos la resultante XR de X sobre el generador que nos dieron. El polinomio generador se encuentra en la ecuación. Vamos a pasarlo a un código binario de la siguiente manera. Agregamos una unidad a la X cúbica, porque la ecuación existe. Agregamos un 0 a la X cuadrada, porque X cuadrada no está en la ecuación. Agregamos otro 0 a la X porque tampoco está en nuestra ecuación, y agregamos uno a la X a la 0 porque también tenemos 1. Esto nos da como un código 1, 0, 0, 1. Entonces, a continuación dividiremos la trama resultante de la página anterior sobre el polinomio generador, basándonos en la tabla de verdad de un examen que nos dice que si tenemos 0, 0, si tenemos 1 diferente, tenemos 1 y 1, la salida es 0. Con esto ya podemos empezar la división y decir que tenemos 1, el resultado es 0. La verdad, ya tenemos 1, 1, 0, el resultado es 1, 0, 0, 0, y acá tenemos un 1 y el resultado es 0. Después de hacer esta división de 4, bajamos el bit de la trama resultante. Una vez bajado ese bit, se va a dividir. Así sucesivamente, hasta completar todos los bits de la trama. Esto nos va a arrojar un residuo. En este caso es 0, 1 y es de 3 bits. ¿Comprende? Para poder mandárselo al destinatario, necesitamos obtener la palabra de código T, que se compone de dos partes. M y L. M es la trama que se envía, con la información que se envía a la principal, que era 1.0.1.0.1. L es el residuo de la división anterior, que es 0 y de 3 bits. Estos dos integran a la palabra de código T, donde T sería 1.0.1.0.1 sumado los bits de residuo. Una vez obtenido esto, se le manda al destinatario para que él pueda hacer la división con el mismo polinomio que ahora va a ser T, para saber si la información tuvo errores en la transición. De la misma manera se divide el polinomio entre la T y así sucesivamente la misma división pasamos en la tabla de Excel hasta llegar a un residuo. Si el residuo es 0, quiere decir que la información no tuvo errores. O sea que la transición no se perdió nada. ¿Se entendió? ¿Sí? Perdón, los perdí. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No. ¿Siguen estando ahí? Porque no sé si están o no. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Está más claro, ¿no? Cuando lo explica. bien detallado. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esperen que llegue hasta ahí porque no sé qué pasa. Estos son los polinomios generadores universales. Algunos, hay muchos, algunos.
pero ese que habíamos visto recién, el que explicó el chico del video y el que yo les mandé, también es un polinomio generador universal de grado 3, ¿sí? Este sería de grado 12, de grado 16, hay de grado 8, de grado 5, hay distintos grados, y son generadores, por eso se dicen polinomios universales. Bueno, acá tenemos varios ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos un polinomio universal de grado 5, y este es el mensaje. Lo pasamos a 0 y 1 o a bits. Al polinomio generador también lo pasamos a 0 y 1. De acuerdo al grado del polinomio que tengamos, le vamos a agregar los ceros, ¿sí? Y vamos a hacer la división módulo 2. Todo eso no lo vamos a hacer porque es complejo. Yo le mandé un ejercicio, ¿sí?, que hace de comprobación de CDC en C. Hay muy poco en C, hay mucho en Java, hay mucho con C++, entonces hay muy poco ejercicio que podamos detectar el error de CDC hecho en C, en lo más básico. Ese que yo les mando hace una comprobación. Entonces lo que van a hacer ustedes es comprobar si este dato, con ese ejercicio, van a introducir el dato, ¿sí?, que les pide, el polinomio generador, y van a comprobar si realmente da como resto y la trama que tiene que enviar al receptor funciona bien. El programa funciona en parte bien, pero hay parte que no funciona bien cuando hace la vuelta del receptor. Entonces eso es lo que van a buscar ustedes, cómo hacer para que en el receptor verifique bien si funciona o no o el dato transmitido. Hagan la prueba y comprueben todos estos ejercicios que yo les mando acá, que ya les reenvío esta de nuevo, ¿sí? Ustedes esto lo tienen, ¿verdad? Sí, porque lo que les falta es muy poquito. Todos los ejemplos que hay ahí atrás era lo que tendrían que probar con el método, con el punto C del código de redundancia cíclica que yo les mandé, ¿sí? Comprueben si funciona bien y si en el receptor funciona o no. Vamos a probarlo. Este es el ejercicio, ¿sí? Y lo vamos a correr. Acá me dice, ingrese el número de bits de datos. Yo voy a hacer el que me está mostrando acá al final, ¿sí? Al final me dice, compruebe este, ¿sí?, que es el método anterior, y yo voy a poner, ingreso, mis datos tienen 6 bits, ¿sí? Y me pide, ingrese el dato a enviar. Si yo me fijo, este sería mi dato a enviar. 100, 100. ¿Estamos? Yo le pongo 100, 100, ¿sí? Y me dice, ingrese el número de bits del divisor, o sea, cuál es el grado del polinomio generador, que acá le dice que es de grado 4. ¿Estamos? Ingrese cuál es el polinomio generador, ya en 0 y 1. Acá le pone 1101, ¿sí? Ustedes lo que tendrán que hacer es comprobar si la división está bien, si está funcionando bien esa división módula 2, ¿sí? Entonces me dice, el dato que va a enviar es este, es 100, 100, el polinomio generador es 1101, ¿sí? Y el dato que va a transmitir según el cálculo del CDC será este, ¿sí? ¿Estamos? O sea, calcula esto. Esto es lo que va a transmitir el receptor. Ahora, del lado del receptor me dice, ingrese el número de bits de datos recibidos, pero acá me dice, yo voy a recibir 6 datos. Ingrese el dato recibido, pongo, bueno, recibí 100, 100, ¿sí? O sea que es el mismo dato que envié. Calcula, hace la misma división, ¿sí? Y me dice en el lado receptor, si usted recibió el dato 100, 100, hace la misma división y saca como CDC 0. Entonces dice que la recepción fue exitosa, ¿sí? ¿Están viendo lo que yo estoy haciendo?
¿Sí? ¿O también? ¿También de la pantalla? Sí, Bien. se ve. Entonces acá tendríamos que probar de hacer al revés. A ver, lo vuelvo a correr. En realidad ahí está para que vean cómo hace el módulo 2. O sea, hay un montón de códigos donde hace la división de módulo 2. Eso no les estoy pidiendo que lo hagan porque es más complejo, pero por lo menos acá pueden llegar a ver cómo se hace. La cantidad de dígitos habíamos dicho de 6, 100, 100. El divisor, bit, la cantidad de bit del polinomio generador es 4, ingresa el dato generador 1101, ¿sí? Me da el dato, la trama que tiene que transmitir, y ahora le vamos a decir, bueno, no recibí, o sea, la cantidad de bits que voy a recibir son 6, y el dato que recibí lo recibí con error, entonces en vez de poner 100, 100, pongo 100, 101. ¿Estamos? O sea que no recibí el mismo dato que me envió, hubo un error. Calcula el CRC y el resto que le da al receptor es 101. ¿Sí? ¿Se entiende? Y dice que el resultado del CRC no ha sido correcto, entonces me pide que envíe nuevamente el dato. ¿Estamos? En algunos casos funciona y no. Lo que yo quiero que veamos es comprobar que funcione bien. ¿Estamos? ¿Cómo lo compruebo? Y con los ejemplos que yo tengo acá. Aparte, con ejemplos de código de redundancia cíclica, hay 10.000, o sea que ustedes pueden tomar cualquiera y comprobar si este ejercicio funciona bien para todos los casos que vamos a probar. Y si hay alguno que no funciona, bueno, fijarse en dónde está el error. Que no es un error de cálculo de módulo 2, que es lo que no pueden entender ustedes, sino debe estar en la lógica. Y si funciona bien, quiero que me digan que funciona bien. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? ¿Sí o no? Bien. Bueno, primero comprueben con los ejemplos que tenemos ahí nosotros o dentro de la filmina que yo les mandé, tienen varios ejemplos. Por ejemplo, pueden cargarle el dato y el polinomio generador. ¿Sí? Tienen el resto. Fíjense en si esto lo calcula bien. Primero del lado del que emite. Si el lado que emite me da bien ese resto, esa parte está funcionando bien. La que puede llegar a estar funcionando mal puede ser la del receptor. Primero reciban bien el dato y después, ¿estamos? ¿Se entiende lo que tienen que comprobar? Bueno, hagan esa prueba ahora, con estos datos que tenemos. Primero con ¿sí? Y después puede ser con, hay otro más chiquito que es este también puede ser, ¿estamos? Y me dicen si, por lo menos para los ejemplos que nosotros tenemos acá, este es mucho más largo, pero si lo quieren probar, pruébenlo, ¿estamos? Me dicen si funcionan para estos ejemplos. Les doy un ratito y comprueba.
Comprueban aunque sea de alguno y me van diciendo si funciona para los ejemplos que están. ¿Se entiende cómo funciona el programa o no?
¿Pudieron comprobar alguno? ¿Funciona o no? ¿Están o no están? Hola. Uno me dio bien a mí y otro me dio error. ¿Cuál es el que te da error? El que había quedado en pantalla ahí, pero después lo saco, no lo tengo yo en el PDF. Ahí lo vuelvo a poner. Dígame. Este era. A ver, el más grande era, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que yo quiero que comprueben. Yo ahora ya armo la clase, o sea, ya paso a PDF la clase y se los mando a ustedes. La idea es que comprueben cuál funciona y cuál no funciona. No funciona del todo el ejercicio, es muy básico, digamos, para lo que es esto. Está hecho por un programador senior, pero si yo les muestro lo que hacen el cálculo del CDS, ni lo van a entender porque primero usa ya, no trabaja tanto en binario, sino ya trabaja en Excel y se complica muchísimo. Esto es muy básico, pero por lo menos nos permite detectar estas divisiones y las hace bien, nada más. Entonces sería bueno empezar con lo más sencillo. Por ejemplo, este que está acá, que es chiquito, y ver si este funciona en ese programa. ¿Estamos? Y si funciona, bueno, vamos viendo de ahí dónde está la falla y si la encontramos. Si no la encontramos, no importa. La cuestión es que veamos cómo hace. El objetivo de esto es ver cómo trata el programador de implementar el método de redundancia cíclica dentro de C, con las herramientas que tiene un estudiante de C, nada más. Entonces, si se lo puede mejorar, bien, y si no, no importa. Pero la idea es que lo vayan escarbando y me digan, mire, profe, ¿qué es lo que les pido yo a ustedes? Este ejercicio funciona bien. Este otro de acá no lo detecta. ¿Cuál es el error? Y calcula mal el CLC, no sé. O alguno de los ejemplos. O ustedes me ponen un determinado ejemplo, este puede ser, y dice, este lo calcula bien. Este otro no, o este que tome de acá, de la pantalla, de un ejemplo, funciona. Y entonces después veremos cuál es el problema, ¿sí? Pero no es que yo quiero que lo modifiquen ni nada por el estilo, sino que empiecen a verificar la división en sí. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? ¿Sí? Bueno, con esto terminamos todos los métodos de detección de errores. Estaba por dar uno más, pero se va a poner muy complejo después y no vamos a terminar viendo nada. Entonces, con esto ya lo paso a PDF y se los envío y quedan pendientes que ustedes me manden los ejercicios, la graficación y el otro ejercicio, el primer ejercicio, hecho con los pedazos de código que yo les había dicho que lo armen. Y luego grafiquen la transmisión y del código de redundancia cíclica me dicen, bueno, para este ejercicio funciona bien el código, para este no calcula bien el CLC, y bueno, y nada más, me ponen una serie de ejercicios en un work, y me van diciendo lo que funciona o no. Este tipo de ejercicio que le estoy dando yo van a ser ejercicios de un examen, ¿no? Yo les puedo dar el código y les doy el código y les doy un ejemplo y ustedes me dicen funciona o no funciona, o está correcto o no. ¿Está? O sea, no va a ser tan complejo como este, pero algo así. ¿Se entendió cómo vamos a ir armando? Porque otra cosa, nos quedan solamente, aparte de estas, 7 clases para finalizar el año. 7 clases. Entonces ya tenemos que destinar 1 o 2 clases para el parcial y la otra para el recuperatorio. O sea que en vez de 7 nos van a quedar 5 clases. Y tenemos que dar todavía C++, la graficación más sofisticada, o sea, una graficación con Qt, si podemos llegar, tenemos que dar sistema operativo
y tenemos que dar también, son los temas que nos están quedando pendientes, ¿no? Cuartos. Y eso tiene una gráfica, eso es más interesante. Entonces, no, nos quedan varios temas y pocas clases. ¿Estamos? Entonces, no la voy a complicar mucho más, pero van a ser de este tipo los ejercicios. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno.